¡Atención México! Sheinbaum pulverizó a Trump con 11 palabras y el hombre más poderoso del mundo no supo qué responder. Así, en público, frente a todos, el emperador resultó no tener corona. Lo que acaba de ocurrir no es una pelea de redes sociales entre dos gobiernos. Es un momento histórico que define quién manda en la relación entre México y Estados Unidos. Y la respuesta que dio Claudia Sheinbaum hoy, 11 palabras pronunciadas desde Oaxaca, sin micrófono de gala, sin traje de cancillería, sin protocolo diplomático, acaba de sacudir cada embajada del continente americano. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Trump no lanzó un argumento nuevo contra México. Trump desenterró una columna escrita hace meses, una opinión de un comentarista de televisión sin acceso a inteligencia clasificada, y la publicó en Truth Social como si fuera política de Estado. Eso no es fuerza, eso es desesperación, y Sheinbaum lo vio venir. La pregunta que ningún analista en Washington está respondiendo esta noche es esta: ¿por qué Trump eligió este momento con este artículo viejo desde esta plataforma para lanzar una presión que México rechazó en menos de 24 horas sin mover un solo milímetro de su posición soberana? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¡quédate! Porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder al manual que durante décadas definió la relación entre México y Estados Unidos. El manual era simple: Washington presionaba, México cedía. Washington exigía cooperación en seguridad en sus propios términos. México entregaba esa cooperación sin poner condiciones. Washington señalaba con el dedo la violencia en territorio mexicano. México bajaba la cabeza y pedía disculpas. Ese fue el patrón durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Fue el patrón durante los gobiernos del Partido Acción Nacional. Fue el patrón que convirtió a México ante los ojos del mundo en lo que la doctrina Monroe siempre quiso: el patio trasero más disciplinado del hemisferio occidental. Pero ese manual quedó obsoleto. Y la pregunta es: ¿cuándo exactamente murió? La respuesta es: murió el día en que una científica de formación, estratega por convicción, llegó a la presidencia de México con una certeza que sus antecesores nunca tuvieron: que la soberanía no es un concepto decorativo para los discursos del 16 de septiembre. Es la línea roja más importante de la política exterior mexicana, y las líneas rojas no se negocian. Hoy, mientras Trump reciclaba argumentos viejos en Truth Social, Sheinbaum estaba en Oaxaca, el estado que vio nacer a Benito Juárez, el presidente que le dijo a las potencias imperiales del siglo XIX que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No fue casualidad que respondiera desde ahí, y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque lo que Washington no calculó, lo que Trump y su círculo más cercano no midieron, fue que esta presidenta no juega con el manual viejo, y la cadena de errores que los llevó a esta posición de debilidad comenzó mucho antes de hoy. El primer error lo cometieron en marzo. En marzo pasado, Bill O'Reilly, comentarista televisivo sin cargo público, sin acceso a información de inteligencia clasificada, publicó una columna titulada Mexico's Problem, el problema de México. En ese texto, O'Reilly acusó al gobierno mexicano de corrupción, relacionó esa corrupción con los asesinatos y el narcotráfico, y criticó a Sheinbaum directamente por no permitir el ingreso de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. En el momento, esa columna pareció una decisión inteligente del entorno de Trump: atacar desde la opinión pública, no desde los canales diplomáticos formales. Tiene una lógica táctica. Si México reacciona, Trump puede decir que fue un columnista el que habló, no la Casa Blanca. Si México no reacciona, la narrativa queda instalada en el espacio mediático sin costo político para Washington. Parecía una jugada de bajo riesgo y alto impacto. Lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de convertir el ataque en papel mojado antes de que llegara al destino. Una columna de opinión no tiene peso diplomático, no puede ser respondida con una protesta formal, no puede ser llevada a un mecanismo bilateral de resolución de diferencias. Es, en términos de política exterior real,
ruido, y Sheinbaum lo sabía. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió Trump hace exactamente 48 horas. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Trump tomó esa columna de marzo, con meses de antigüedad, y la publicó en su cuenta de Truth Social como si fuera un argumento actual, urgente, irrefutable. Eligió la vía del espectáculo mediático en lugar de la presión diplomática real. Esa decisión también pareció inteligente. Trump ha utilizado Truth Social como arma de presión política docenas de veces. La amplificación en redes genera una narrativa que los medios replican, que la opinión pública absorbe, que los gobiernos tienen que responder en el mismo terreno emocional donde fue lanzada. Funcionó con otros actores, funcionó con otros gobiernos, no funcionó con Sheinbaum. Lo que Trump no calculó era que al elegir Truth Social en lugar de los canales del Departamento de Estado, bajó el nivel institucional del ataque de presión diplomática a disputa de redes sociales. Y en una disputa de redes sociales, el que responde con más dignidad y menos palabras gana la narrativa global. Sheinbaum respondió con 11 palabras. Trump no tuvo respuesta. El tercero fue el error definitivo y fue el que le entregó a Sheinbaum la apertura perfecta. La columna de O'Reilly y el respaldo implícito de Trump al publicarla termina con un llamado directo a que Sheinbaum cambie de posición frente a Washington, pero no especifica qué cambio. No propone un mecanismo concreto, no ofrece nada a cambio, no menciona un plazo, no señala una consecuencia verificable si México no responde. Es una demanda sin contenido, y una demanda sin contenido no puede ser negociada, no puede ser rechazada formalmente en un mecanismo bilateral, no puede convertirse en presión diplomática real porque no tiene forma jurídica ni institucional. Lo que parecía una presión abierta, flexible, táctica, sin comprometer a Washington con una posición específica, se convirtió en su perdición, porque le dio a Sheinbaum la posibilidad de responder al vacío con soberanía, y Washington no tuvo dónde agarrarse. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump publicaba en Truth Social, Sheinbaum estaba en Oaxaca, no en una sala de crisis, no en Los Pinos con asesores de seguridad nacional, no en una videoconferencia de emergencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaba en Oaxaca, en una gira de trabajo, con el pueblo. Y eso fue una decisión estratégica. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista, porque Sheinbaum no necesitó armar una respuesta de emergencia. La respuesta ya existía. Estaba construida en los principios que su gobierno lleva meses articulando en cada foro internacional, en cada declaración bilateral, en cada negociación sobre seguridad con Washington. El primer movimiento fue la doctrina soberana como escudo. Desde el inicio de su administración, Sheinbaum estableció con claridad que México coopera en seguridad, pero en sus propios términos, que la cooperación bilateral no significa subordinación, que las autoridades extranjeras no operan en territorio mexicano sin autorización y sin marco legal. Ese principio, repetido durante meses, convirtió el ataque de O'Reilly en un argumento que chocó contra una pared ya construida. El segundo movimiento fue la respuesta desde el territorio histórico. Sheinbaum no respondió desde la Ciudad de México, respondió desde Oaxaca. Eso no fue logística, fue narrativa. Responder desde la tierra de Juárez, el símbolo más potente de la resistencia soberana mexicana ante la intervención extranjera, convirtió 11 palabras en un mensaje con 200 años de historia detrás. El tercer movimiento fue el más poderoso, dejar que Morena en el Senado amplificara el argumento con datos concretos, porque lo que sigue es más importante. Mientras Sheinbaum respondía con dignidad y brevedad, el grupo parlamentario de Morena en el Senado publicó una carta dirigida directamente a Bill O'Reilly. Una carta que no pedía disculpas, no explicaba, no justificaba, exigía. Los senadores oficialistas pusieron sobre la mesa los datos que O'Reilly ignoró deliberadamente. El narcotráfico es un fenómeno transnacional. La demanda de drogas está en Estados Unidos. Las armas de asalto que alimentan la violencia en México cruzan la frontera desde el norte, no desde el sur. El lavado de dinero que financia a los cárteles
tiene direcciones bancarias en ciudades estadounidenses, y reclamaron con nombre y apellido institucional que Washington frene el tráfico de armas y el lavado de dinero en su propio territorio antes de señalar a México. Eso no fue una reacción improvisada, fue la segunda punta de un movimiento coordinado. Sheinbaum habló primero con soberanía, el Senado habló después con datos. Juntos cerraron el cerco argumental alrededor de Washington sin que Trump tuviera un solo flanco para responder. Quédate porque la última pieza lo cambia todo, porque la carta del Senado de Morena hizo algo más que defender a la presidenta. Redefinió los términos del debate. Ya no es México explicando por qué no deja entrar a autoridades estadounidenses. Ahora es Washington explicando por qué no frena las armas y el dinero que cruzan en dirección sur. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. La respuesta de Washington fue el silencio. No hubo declaración del Departamento de Estado, no hubo réplica oficial de la Casa Blanca, no hubo nota diplomática, no hubo comunicado del Consejo de Seguridad Nacional. Trump publicó en Truth Social. Sheinbaum respondió desde Oaxaca y Washington no tuvo nada más que decir. Eso no es una casualidad, es el síntoma de un adversario que lanzó un ataque sin tener preparada la siguiente jugada. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Porque el impacto no se quedó en el intercambio entre dos mandatarios. El impacto llegó a donde siempre llega cuando México defiende su soberanía con argumentos en lugar de con sumisión. Llegó a la comunidad internacional. La posición de Sheinbaum, que la relación bilateral es entre socios comerciales, vecinos y países soberanos, no entre potencia hegemónica y nación subordinada, es exactamente el tipo de declaración que las naciones del sur global llevan décadas esperando escuchar de un gobierno latinoamericano con el peso específico de México. Y la escucharon. Pero el impacto más poderoso no fue geopolítico, fue humano, porque cada vez que Trump o sus aliados mediáticos hablan del problema de México sin mencionar las armas que cruzan la frontera, están hablando de algo muy concreto. Están hablando de los fusiles de asalto AR-15 que terminan en las manos de los grupos criminales que operan en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, en los mercados y las escuelas y las calles del México de a pie. Están hablando de las familias mexicanas que pagan el precio de esa violencia. Y Sheinbaum lo dijo, y el Senado lo documentó, y por primera vez en décadas, el gobierno de México no pidió permiso para señalar ese hecho. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme, porque hay una voz interna que siempre aparece en estos momentos, la voz del viejo México, la voz de quienes durante años construyeron su influencia política y económica sobre la base de que México nunca debe incomodar a Washington, que la relación bilateral es demasiado importante para arriesgarla con declaraciones de soberanía, que la diplomacia real se ejerce en silencio, con concesiones, con rendición disfrazada de pragmatismo. Esa voz existió hoy, siempre existe, y hoy, como en cada momento que importa, quedó del lado equivocado de la historia. Lo que Washington no entendió, lo que Trump y su círculo más cercano no pudieron leer en sus modelos, es que Sheinbaum no estaba respondiendo a una columna de opinión, estaba ejecutando una arquitectura diplomática que lleva meses construida, pieza por pieza, en silencio, con precisión de científica, y aquí es donde el plan completo se revela. La primera pieza era la doctrina de no intervención como posición activa, no pasiva. Los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, trataron la soberanía como un principio defensivo, algo que invocaban cuando ya habían cedido demasiado para no ceder más. Sheinbaum la convirtió en posición ofensiva, la enuncia antes de que llegue la presión, la sostiene durante la presión y la mantiene después de la presión sin importar el costo mediático. Sin ella, el resto del movimiento no funciona, porque si México hubiera cedido una sola vez, ante la presión de Washington en los últimos meses, la columna de O'Reilly habría tenido peso real. No lo tuvo, porque la línea ya estaba trazada. La segunda pieza era la corresponsabilidad como argumento jurídico y político. Sheinbaum y Morena en el Senado no se limitaron a rechazar las acusaciones, presentaron un contraargumento con datos verificables. El narcotráfico es transnacional, la demanda de drogas está en Estados Unidos,
Las armas de asalto que alimentan la violencia en México provienen del mercado estadounidense. El lavado de dinero tiene direcciones bancarias al norte de la frontera. Juntos, esos datos no son una queja, son una reconfiguración del debate. México no es el problema, México es la víctima de un ecosistema de violencia que tiene raíces en ambos lados de la frontera. Y el gobierno que finge que eso no existe no es el gobierno de Sheinbaum, es el de Trump. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum respondió desde Oaxaca, la tierra de Juárez, con 11 palabras, pero esas 11 palabras no fueron improvisadas, fueron la síntesis pública de una posición que el gobierno mexicano había construido durante meses en cada foro multilateral, en cada negociación bilateral, en cada declaración ante organismos internacionales. Lo que el espectador vio como una respuesta rápida fue en realidad el momento en que una estrategia larga y silenciosa se volvió visible. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque ahora viene la dimensión que ningún analista político en México ha desarrollado todavía. La pregunta que quedó sin respuesta después del intercambio de hoy no es si Trump va a escalar la presión. La pregunta real es esta: ¿puede Trump escalarla sin destruir la relación comercial que sus propios empresarios y legisladores necesitan preservar? México es el principal socio comercial de Estados Unidos. El comercio bilateral superó los 807,000 millones de dólares en 2024. Cada amenaza de Trump contra México le cuesta a la economía estatal estadounidense tanto como a la mexicana, o más. Y esa es la trampa que Sheinbaum ya diseñó. Cuanto más presiona Washington en el terreno de la soberanía, más expone la contradicción entre la retórica imperial de Trump y los intereses reales de Wall Street. México ya no está solo, y Washington lo sabe, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque lo que ocurrió hoy entre Trump y Sheinbaum no fue un intercambio diplomático más, fue un punto de inflexión. Y sus consecuencias se despliegan en 3 dimensiones que los medios corporativos no van a conectar por ti. La primera dimensión es la más cercana, el ciudadano mexicano de a pie. Cada vez que México cede ante la presión de Washington en materia de soberanía, cada vez que acepta que autoridades extranjeras operen en territorio nacional sin marco legal claro, cada vez que permite que la narrativa del problema de México se instale sin respuesta, el costo lo paga la gente común, lo pagan las familias de Culiacán, lo pagan los comerciantes de Tamaulipas, lo pagan los jóvenes de Michoacán que crecen en comunidades donde el Estado mexicano tiene que competir con grupos criminales armados con fusiles que cruzaron la frontera desde el norte. Hoy, Sheinbaum y el Senado de Morena pusieron ese costo sobre la mesa, con datos, con nombres institucionales, con exigencias concretas. Eso no es retórica, es política pública con consecuencias reales para las familias mexicanas. La segunda dimensión es México como nación en el tablero geopolítico. Lo que el intercambio de hoy consolidó no es solo la posición de Sheinbaum frente a Trump, es la posición de México frente al mundo. Un país que rechaza la presión unilateral de la potencia más grande del hemisferio, sin romper relaciones, sin escalar el conflicto, sin perder un solo milímetro de su posición soberana, es un país que acaba de demostrar que tiene músculo diplomático real. Eso cambia la capacidad de negociación de México en cada mesa multilateral que venga. En la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en los foros de la Organización de las Naciones Unidas, en las conversaciones sobre el nuevo orden económico global. México llegó a esas mesas con más peso hoy que ayer, lo que los medios de siempre no te van a decir. La tercera dimensión es la más grande y es la que conecta a México con el resto del mundo en desarrollo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Cuando Sheinbaum dice que nadie viene desde el extranjero a decirle a México cómo va a funcionar su país, no están hablando solo de México, está hablando en nombre de cada nación del sur global que enfrenta la misma presión, de Washington, de Bruselas, del Fondo Monetario Internacional, para ceder soberanía a cambio de estabilidad financiera o cooperación en seguridad. Brasil lo escucha, Colombia lo escucha,
Los países de África que negocian con potencias externas lo escuchan. México no solo ganó para México hoy, ganó para el sur global. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Y entonces llegó el momento en que habló, sin micrófono de gala, sin sala de prensa, sin los protocolos que los gobiernos del viejo régimen usaban para rodear de burocracia lo que debería decirse con claridad. Desde Oaxaca, ante una pregunta de los medios, Claudia Sheinbaum pronunció las palabras que ya circulan en cancillerías de todo el continente. Defendemos la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin amenazas, sin confrontación estéril y sin embargo, cada frase fue un mensaje codificado dirigido hacia audiencias distintas. Cuando dijo la soberanía dimana del pueblo, no estaba hablando solo de filosofía política, estaba enviando un mensaje directo a Trump. La legitimidad del gobierno mexicano no viene de Washington, viene del pueblo de México. Y ese pueblo eligió esta política. Eso la hace inamovible. Cuando dijo que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país, no estaba respondiendo a O'Reilly, estaba respondiendo a décadas de una relación bilateral en la que México tomaba decisiones de política interna con un ojo puesto en la aprobación de Washington. Ese tiempo terminó. Y cuando dijo, nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país, esa frase no fue para Trump, fue para la historia. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia quienes en México apostaron esta semana por el silencio cómodo, por la prudencia que en realidad es miedo, por la diplomacia que en realidad es rendición, hacia los medios corporativos que enmarcaron el intercambio como una tensión bilateral en lugar de lo que fue una victoria soberana. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Y aquí es donde el plan completo se revela. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque lo que quedó sin resolver hoy no es pequeño. Es la pregunta más grande que tiene la relación entre México y Estados Unidos en este momento. Debajo del ruido de Truth Social, debajo del intercambio de declaraciones públicas, debajo de la columna de O'Reilly y de las 11 palabras de Sheinbaum, existe una negociación real que sigue activa. México y Estados Unidos mantienen cooperación bilateral en materia de seguridad, inteligencia compartida, extradiciones, mecanismos de coordinación que no aparecen en los titulares, pero que definen la relación de seguridad más importante del continente americano. Y esa negociación ahora tiene una nueva variable. Sheinbaum acaba de demostrar ante el mundo, ante Washington, ante los propios actores internos que dudaban que México puede sostener su posición soberana en público sin que la cooperación bilateral en privado se derrumbe. Eso cambia la geometría de cada negociación que viene. La pregunta que Washington todavía no ha respondido es esta. ¿Qué va a pasar cuando Trump tenga que sentarse a negociar en serio con la presidenta que acaba de rechazar su presión pública sin perder la compostura? El próximo capítulo de esta historia tiene fecha. La renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, entra en su periodo de revisión en 2026. Cada movimiento que se haga en los próximos meses en materia de soberanía, de seguridad, de relación bilateral, es una pieza en ese tablero mayor. Y Sheinbaum ya está jugando en ese tablero. Trump apenas está encontrando las reglas. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué está en juego en esa revisión del TMEC, cómo la posición soberana que Sheinbaum blindó hoy se convierte en ventaja negociadora concreta en 2026, porque lo que está a punto de pasar en esa mesa va a definir la economía de México para la próxima década y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Vamos a cerrar con lo que importa. Lo que ocurrió. Trump amplificó una columna de opinión escrita hace meses, sin datos verificables, sin propuesta concreta, sin peso diplomático real, para presionar a México a ceder en materia de soberanía y permitir la intervención de autoridades estadounidenses en territorio nacional. Sheinbaum respondió en 11 palabras desde Oaxaca.
El Senado de Morena respondió con datos concretos en una carta pública. Washington no tuvo réplica. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no construyó la respuesta en las horas que siguieron al tuit de Trump. La construyó durante meses. En cada declaración de principios, en cada foro multilateral, en cada negociación bilateral que estableció con claridad los términos de la cooperación sin subordinación. Cuando llegó la presión, la arquitectura ya estaba lista. Solo faltaba que el adversario caminara hacia ella. Se equivocaron de forma catastrófica. ¿Por qué importa? Porque México acaba de demostrar ante el mundo que es posible mantener una relación bilateral con la potencia más grande del hemisferio, con 807,000 millones de dólares en comercio, con cooperación activa en seguridad, con vecindad geográfica irrenunciable y al mismo tiempo rechazar la presión imperial sin ceder un centímetro de soberanía. Ese precedente no es solo para México, es para cada nación del sur global que enfrenta la misma disyuntiva. La soberanía de México no se negocia y hoy el mundo entero lo vio. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, la revisión del TMEC, la negociación real detrás del ruido, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Trump va a escalar la presión contra México en los próximos meses o ya es demasiado tarde para dar marcha atrás sin perder frente a su propia base? Escríbelo en los comentarios. Abrimos este análisis en Oaxaca, la tierra del presidente que le dijo a las potencias del mundo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo cerramos aquí con la certeza de que esa lección no se olvidó. La heredó una presidenta que piensa en ecuaciones mientras sus adversarios actúan por impulso. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!